Está bien que se vayan lo más que puedan a que se ventíen un poquito, que no les pegue tanto el calor, pero les voy a pedir de favor que no se distraigan, no vayan a estar platicando porque si no, pues me distraen a mí también. Está bien que estén allá. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Estamos analizando esta carta del apóstol Pablo, que realmente toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Hablamos de este libro o de esta recopilación de libros y cartas, son inspiradas por Dios, útiles para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra. Y toda palabra, por más que, o más bien, toda la palabra tiene un porqué y un para qué. No hay nada aquí escrito al azar, no hay nada aquí escrito porque fue una ocurrencia en el momento de los profetas o de los apóstoles de Cristo. No fue una ocurrencia. Toda la Biblia tiene toda la Biblia concuerda, pues. Y vamos a analizar el capítulo 2. Pero me gustaría que sin perder este versículo, perdón, esta carta, busquemos en Tito. A grandes rasgos, esto nos resume lo que nos enseña este capítulo 2 de esta epístola o de esta carta. Aquí el apóstol Pablo lo resume en el versículo 5. ¿En el 5 de 1? Sí. Es 3, 5. Vamos a ver desde el 4. El propósito de la carta del apóstol Pablo a Corinto, a la iglesia de Colosas, es una iglesia, ya lo expliqué antes, que era una iglesia que estaba fundamentada en una fe sana, una iglesia con doctrina bien fundamentada en Cristo. Y el apóstol Pablo desea con todo su corazón que esta iglesia pues siga así. Así que cuando nosotros estamos fundamentados en la fe de Cristo, tenemos una identidad, algo que nos hace diferentes, algo que nos identifica con Él. Entonces el apóstol Pablo pues tiene esa preocupación. Y el capítulo 2, en términos generales, el apóstol Pablo nos está llamando a retener esa identidad que nos da Cristo, que nos da la enseñanza, que nos da el Espíritu de Dios obrando en aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero. Entonces, el apóstol Pablo tiene una gran preocupación. Y su preocupación es que permanezcamos en Cristo. A pesar de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos volvemos necios. A veces nosotros no anhelamos delante de Dios que Dios nos dé un entendimiento vasto. A pesar de las doctrinas externas, a pesar del diablo, tenemos un enemigo en común todos y es el acusador de nuestras almas. Dice su palabra que Él no descansa de día ni de noche. Él siempre está acusando, siempre está queriéndonos tener en una situación donde Dios, lejos de bendición, pues nos dé juicio o nos traiga juicio. Él siempre nos quiere poner en un lugar así.
Por eso digo que a pesar de nosotros y a pesar de todo esto que estoy hablando, tenemos que guardar una identidad en Cristo, y de esto trata. Hay 4 puntos fundamentales en este capítulo. Vamos a analizar a grandes rasgos y que de alguna manera los tenemos que guardar. Bueno, como lo dije antes, Tito 3, versículos, vamos a leer 4 y 5, pero el central es el 5, nos da un resumen de todo lo que es el capítulo 2. Hay una armonía en toda la Biblia. Este versículo tiene que ver porque el autor es Dios, el autor es el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios. Entonces hay una armonía y todo tiene un porqué. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó que la bondad de Dios y el amor para con los hombres, nos mostró la salvación para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia, no por ser buenos en nuestro concepto, no porque hacemos algo bueno ya Dios nos debe algo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está escribiendo a Tito y tiene que ver con lo que vamos a ver en un momento. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces vemos aquí la obra regenerativa de Dios a través de darnos un Salvador, que no tuvimos nada que ver nosotros. Estaba leyendo en Isaías, creo es 66, no recuerdo bien la cita, pero está hablando acerca de que el hombre se quiere justificar delante de Dios, atribuyéndose a sí mismo: yo soy bueno porque hago cosas buenas. Pero él le dice a Israel: tus mejores obras, eso que tú tienes como sublime, que tú haces, delante de mí, son trapos de inmundicia. No es por la obra del hombre que alcanzamos la misericordia de Dios, es a través del amor de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por obras, es por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí. No es tu mejor obra, no es tu entendimiento, no es tu conocimiento, no es que seas buena onda. Es porque Dios tuvo misericordia. Amén. Que eso quede bien claro en nosotros. Dios tuvo misericordia de mí. Yo andaba perdido por allá en mis pensamientos, yo andaba divagando en mis propios planes, pero un día Dios tuvo misericordia de mí y me trajo a Él con lazos de amor, y ahora es que estoy aquí por su misericordia. Entonces regresamos a Colosenses y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, y el punto que nos enseña aquí es que en Cristo están todos los tesoros. Ahorita vamos a explicarlo. Vamos a leer del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. De alguna manera está resumiendo lo que enseñó en el capítulo 1 anteriormente acerca de que en Jesucristo todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de la divinidad de Cristo. Entonces, en este pasaje está confirmando lo que ya enseñó. Pero el resumen está en que en Cristo se centra todo lo bueno. En Cristo se centra, dice, aquí lo describe como todos los tesoros de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento de Él. No tenemos necesidad de creer otras cosas porque Cristo fue revelado. Es la revelación más grande que hemos recibido nosotros y que nos mantiene y que nos da la identidad. Es la revelación que Dios nos da de su Hijo Jesucristo, y en Él lo tenemos todo. En Él se centra todo. En Él, dice, estamos completos. No necesitamos nada más. No necesitamos añadir algo más. No es Jesús y algo más. Es Jesús. Plenamente Jesús. En Él se centra todo lo que Dios quiere. Y todo lo que Dios nos quiere dar es a través de Jesús. Y vamos a estar analizando por qué el apóstol Pablo escribe pues este mensaje que es totalmente, si usted lo quiere ver así, yo lo veo así, es poderoso. El mensaje de Cristo siempre va a ser determinante y poderoso, siempre y cuando centralicemos nuestro corazón en una obediencia total a Él. No tenemos necesidad de revelación. Yo escribí aquí, no necesitamos buscar revelación secreta fuera de Jesús. Él es completamente suficiente para mí. Ahí centralizó Dios todo lo que yo necesito. Hay personas que buscan escuchar palabras profundas, un conocimiento más pleno. Y no nos damos cuenta que Dios nos describe la grandeza de Jesucristo a través del Evangelio en una forma cotidiana. Jesús vivió de una forma cotidiana y nos enseñó con cosas tan simples. Y todas las parábolas que Él nos enseñó eran parábolas que nos enseñaba con cosas cotidianas que nosotros podemos comprender. Así es el Evangelio. El Evangelio debe de ser comprensible siempre y cuando centres tu corazón en conocer el Evangelio a través de Cristo. No es difícil. Nosotros a veces lo hacemos difícil. Pero en Él se centra todo el conocimiento. Vamos a ver Hebreos 10:14. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los... Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son santificados? A través de Él. ¿Quiénes? Miren. Dice que a través de... A ver, alguien léalo, por favor. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Con una sola ofrenda. Nosotros
si tenemos o hemos investigado acerca de cómo el pueblo de Israel cada año tenía que ofrecer a Dios un sacrificio por sus pecados, pero aún el sacerdote tenía que ofrecerlos por el pecado de sí mismo. Pero Cristo una vez y para siempre nos santificó a través de un solo sacrificio. No hubo necesidad de más, porque esto fue determinante para todos nosotros. Y a través de un solo sacrificio nos ha hecho santos. Y determinantemente nos ha puesto delante del Padre. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vamos a leer de 6 al 7. 6 y 7 de aquí de... 10, 6 y 7 o... ¿De Colosenses? No, 2. Vamos a regresar a Colosenses 2. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esos 2 versículos solamente. Dice que andemos en Cristo. Les hablo acerca de una identidad en Cristo. Y el apóstol Pablo nos invita a que en la manera que recibimos a Cristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál fue la manera en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo? Dice, de la manera que tú recibiste, de la manera que tú fuiste instruido, permaneced en Él. Vamos a ver un versículo para que nos dé un poco más de luz. Gálatas 1. Otras Gálatas. Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por qué, por revelación de Jesucristo. ¿Cómo fue recibido el evangelio? ¿Cómo recibiste el evangelio? En el capítulo 2 de Hechos, no lo busquen, solo lo voy a dar a grandes rasgos. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, las fiestas del Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, los que estaban en ese lugar donde estaban los discípulos esperando la promesa de Dios que les iba a enviar del Espíritu Santo, dice que ellos estaban ahí, y cuando ellos recibieron esa promesa, comenzaron a hablar ¿en qué? En diferentes lenguas. Comenzaron a predicar el evangelio en diferentes lenguas, de manera que los que estaban ahí congregados, los que estaban escuchando, los que habían subido a Jerusalén a adorar, dice ahí que eran los prosélitos y algunos judíos que venían de provincias lejanas, pero sobre todo aquellos prosélitos son aquellos que se habían convertido al judaísmo y que estaban yendo a adorar a Dios. Ese día dice que escucharon palabras, escucharon el evangelio en su idioma.
en su lengua madre. Y esto les causó una maravilla. Dice que quedaron atónitos y maravillados de que en su propia lengua escucharan las maravillas de Dios. Estaban escuchando el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál era el propósito? Ellos iban porque estaban bajo el pacto de la ley y iban a adorar a Dios con todo su corazón. Había una sinceridad en ellos, pero fueron impactados cuando ellos en su propio idioma escuchan las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? Cuando ellos escucharon, quedaron perplejos, sorprendidos. Y el apóstol Pedro cuando oyó que algunos se maravillaban y otros se burlaban y diciendo, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro les dice, estos no están ebrios como ustedes creen, sino que ha recibido la promesa y a través del Espíritu Santo, esto es para testimonio de ustedes. Este es el plan de Dios para ustedes. Dios quiere que ustedes escuchen el Evangelio centralizado en la persona de Cristo. Si el Evangelio que tú escuchaste no está centralizado en la persona de Cristo, no estás en el Evangelio de Cristo. A esto se refiere el apóstol Pablo. De la manera que recibiste este Evangelio, permanece en él. Por lo que vamos a hablar más abajo, por lo que él enseña en los siguientes versículos. Por eso quiere que nosotros estemos bien fundamentados en la roca. Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo, del 28 en adelante, dice, el que oye estas palabras y las hace. Al que escucha, pero no solo escucha, sino también hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa, ¿dónde la edificó? Sobre un fundamento, sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesús. Tú tienes que conocer a Cristo y tienes que conocer su plan, tienes que conocer lo que Él habló. Y en base a esto, tu vida tiene que moverse. Tú tienes que vivir una vida conforme a lo que Cristo nos enseñó. Por eso el apóstol Pablo no quiere que nosotros escuchemos huecas sutilezas o que caigamos en el error. Por eso nos dice de la manera en que tú fuiste enseñado. ¿Qué te enseñaron? ¿Que es a través de guardar cierto día o que es a través de hacer más cosas que tú vas a encontrar la justificación en Cristo? No, es a través de la fe. Es a través de creerle a Cristo. Es a través de creer en Cristo. En esto se fundamenta nuestra fe. Nuevamente lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por ¿quién? Por la fe. No es justificados por mis obras. No es justificado por hacer tal o cual cosa que yo alcanzo la misericordia de Dios. Es justificados por la fe en Cristo Jesús. Que tenemos ¿qué? Paz. Que hemos hecho las paces con Dios. Que nos hemos reconciliado con Dios a través de Cristo. En esto tenemos que permanecer. Nuevamente lo voy a leer. Regresamos aquí a Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así lo recibimos, siendo Él el centro de todo. Siendo Él el único y suficiente Salvador. Siendo Él el que murió en la cruz. Siendo Él el que derramó la sangre. Y que a través de su sangre nosotros hemos sido limpios. Y el 7, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué es arraigarse, hermanos? ¿Qué es algo arraigado? Algo que tiene raíz profunda. Algo que está bien arraizado, sí. Algo que tiene una raíz profunda.
Cuando un árbol crece y al crecer sus raíces también son profundas, ¿qué sucede con ese árbol? ¿Es desarraigado tan fácil? Claro que no. Así debe de ser tu fe. Así debe de ser tu vida. Cuando has recibido esta revelación, el apóstol Pablo dice, yo no recibí esta palabra por enseñanza humana. A mí no me enseñó un hombre. A mí me enseñó Jesucristo a través de una revelación. Y coincide con las enseñanzas de los otros apóstoles. Miren, qué hermosa es la palabra de Dios. Lean toda la carta de Gálatas. Dice que el apóstol Pablo no era de los discípulos de Jesús, de aquellos que anduvieron caminando con Jesús. No recibió una enseñanza de primera mano. No durmió ni se levantó con Jesús, ni anduvo caminando por allí, pero más sin embargo tenía la misma revelación que esos 11 que quedaron después de que el hijo de perdición murió. No desentonó. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien estaba revelando el Evangelio. Dice aquí en Gálatas, búsquenlo después en su casa, que subió a Jerusalén a los que habían sido apóstoles antes que él. ¿A qué subió? Tenía que haber una conformidad en la autoridad que habían los apóstoles para con él. Y dice que cuando él llegó, encontró a ciertos, no recuerdo a qué apóstoles, pero encontró, entre ellos estaba Santiago. Y dice que ellos le tendieron la diestra en señal de ¿qué? De compañerismo. Esto es importante. Había autoridades puestas por Dios que avalaban que la palabra era de Dios. Hombres que habían recibido la palabra. El apóstol Pedro dice que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Dios. Ellos escucharon la voz que dijo, este es mi hijo amado. Ellos estaban allí cuando Dios les reveló quién era Jesús. Pedro recibió la revelación de quién era Jesús. Y el apóstol Pablo va y se reúne con los apóstoles y ellos le dan la diestra, la derecha en señal de compañerismo, en señal de que somos uno mismo. La enseñanza es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, así como recibiste a Cristo, si tú no has crecido, si tú no has sido transformado, si tú no caminas conforme a lo que Cristo es porque quizás no te ha sido revelado Cristo. Siete, arraigados. ¿Y qué? Y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados. ¿Qué sobreedificados? Aquí ya viene la acción de cuando tú estás siendo conformado a un conocimiento, y no solo un conocimiento, sino que quizás ya está en tu caso, en tu tiempo, después de cierto tiempo, tú ya debes de estar enseñando quién es Cristo. Tú ya debes de estar siendo una persona que instruye a otros en el amor de Cristo. ¿Y cómo vas a ser sobreedificado? Vas a edificar sobre el fundamento que ya fue puesto. Y no puedes sobreedificar en tu concepto. Tienes que estar bien arraigado a Cristo para que Él sea la fuente que sale de tu boca. Para que el Evangelio no sea otro Evangelio. Para que el Evangelio sea aquel que tiene esa armonía que fue revelado por Cristo a los discípulos. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Yo no estuve con ellos, pero también recibí la misma revelación que ellos. ¿Y es a través de qué? A través de la fe.
vez de creerle a Él. Esto hace la diferencia. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, cuando empezaba a ir al anexo allá con mi tío Martín y con Mago, un día estuve leyendo por allí un artículo de un programa social en Estados Unidos, viendo que había muchos adictos a las drogas y que muchos pues terminaban en la cárcel o terminaban en el panteón, y ellos quisieron hacer algo por estas personas, pero fracasaron. Habían centros de rehabilitación y de alguna manera les enseñaban psicología, les enseñaban tantas cosas, pero junto con este programa también nació uno que se llamaba Desafío Juvenil. Y este Desafío Juvenil también era un programa social, pero de la iglesia. Y cuando ellos hicieron una comparación, el gobierno hicieron la comparación de por qué ellos habían fracasado en su programa, pero este otro programa de Desafío Juvenil había crecido, y no solo había crecido, sino que había logrado sus propósitos, que era lograr que jóvenes salieran de las drogas y el alcohol. Y llegaron a la conclusión que esto, la diferencia lo hizo un factor. ¿Y saben cómo le llamaron ellos? El factor Jesucristo. Fue Jesucristo. Fue a través de Él, a través de su nombre, que el hombre puede encontrar la libertad. Y que el nombre de Cristo siempre va a ser la diferencia. Así es de que arraiga tener. Y el arraigo viene cuando morimos a nosotros mismos. El arraigo viene cuando nos negamos a nosotros, cuando tomamos su cruz y le seguimos, porque de conocimiento tenemos mucho. Conocimiento de la persona de Cristo tenemos mucho, pero la diferencia de ser como Él la hace cuando decidimos morir al yo. Esta siempre va a ser la diferencia. Una vez un joven en una universidad, era un joven que hacía la diferencia, y una le dijeron: yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué eres tú diferente a los demás? ¿Qué te hace diferente? Y él le dijo: lo que me hace diferente a los demás es Jesús, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: estás bien, estás cimentado en la fe, están creciendo, es una iglesia que tiene testimonio, pero permanezcan en esto que te está dando esta identidad, en esto que te está haciendo diferente, en eso que está siendo un reconocido, que aplica también mi reconocimiento. El apóstol Pablo era una autoridad espiritual, era una autoridad de parte de Dios, y él podía ver en ellos que eran diferentes. ¿Y qué los hacía diferentes? Eso, que estaban arraigados y sobreedificados en la persona de Cristo. Qué importante, hermanos, es morir al yo. Cómo me agrada este ejemplo de qué es morir al yo. ¿Recuerdan esa ilustración que les he dado muchas veces del arroz? No. ¿El arrozal? El arrozal, sí. Ya hasta ni me acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Se los vuelvo a decir. Sí. No está por demás. Aquellos hombres que se iban a regar sus arroceras desde la mañana temprano, y llegaba después otro y ellos estaban en la parte de arriba y les abría surcos, y el agua que ellos habían llenado desde temprano se le venía a él, y todos los días hacían esto. Y un día, molestos, fueron con un hombre sabio, con un pastor de su comunidad, y le dijeron: mira, estamos cansados, nosotros nos levantamos bien temprano, vamos y le echamos agua a nuestros
a nuestra arrocera. Y llega el vecino y abre una zanja y toda el agua se va a él. ¿Qué hacemos? Ellos buscaban justicia. Ellos estaban molestos. Ellos estaban enojados. Con justa razón. No digo que no. Pero la diferencia la diferencia estuvo en lo que les dijo este hombre sabio. Le dijo, ¿sabe qué? Vayan primero, levántense más temprano y vayan y rieguen primero el de él y después el de ustedes. ¿Cómo? En esto consiste el evangelio. ¿Estamos dispuestos a morir? Estamos arraigados en Cristo. Cristo lo hizo. Yo tenía la culpa, pero Él se adjudicó mi pecado. Yo era culpable, pero Él dijo, yo voy a cargar tu culpa. Yo voy a cargar tu pecado. ¿Y qué nos dice? Ejemplo os he dado, ¿para qué? Para que sigan. Ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Cuando entiendas esto, hermano, y seas arraigado en la enseñanza de Cristo, te vas a dar cuenta que el evangelio sí hace la diferencia. El evangelio no es obra muerta. El evangelio, cuando tú lo practicas como es, da resultados. Y es a través de creer en Cristo. Así de sencillo se oye. Pero no solamente es oír. El que oye estas palabras y luego ¿qué? Y se las memoriza y las tiene ahí en la mente y sabe. No. El que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa la edificó sobre lo sólido, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Arráigate ahí, hermano. Arráiganse ahí. Tercer punto. Vamos a leer del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es hasta el 15, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, aquí nos dice que tengamos cuidado con las filosofías y con las huecas sutilezas. ¿Qué es filosofía? Dice que tengamos cuidado ¿de qué? Mirad que nadie os engañe por medio ¿de qué? De filosofías y de huecas sutilezas. Filosofía, pues es una palabra griega. Filos es amor y sofía, conocimiento. Y cuando habla de filosofía, está hablando del conocimiento humano.
Cuando yo iba al anexo y escuchaba a las personas que están ahí, ¿cómo les llaman, tío? A los padrinos, a las personas que ya están más adelantadas, que ya, pues, de alguna manera tienen un reconocimiento como líderes ahí. Cuando yo llegué, ellos centralizaban todo en AA, porque ese es su programa, pues. El programa es AA. Y AA tiene sus, ¿cómo se podría decir? Sus reglas, sus estatutos, su manual, su forma de operar en ellos. Ellos lo tienen bien claro, lo que quieren. Pero había una distorsión. AA solamente, ellos dicen que el programa es espiritual, porque hablan de Dios. Y sí, yo estuve investigando y los que fundaron AA pues eran personas que tenían conocimiento, pero querían llegar a otras personas. ¿Se acuerdan de la vez que les dije que un pastor que yo tuve lo invitaron a dar conferencias a las escuelas, pero la condición era que no hablara de Jesús? Entonces le quitaron el valor de lo que podía trascender para bien en cuanto a lo que Dios establece. Y él decidió pues meter otras cosas. Y aquí pues ya fue humanismo, aquí ya fue ¿cómo se llama? Charlas de motivación personal. Se redujo a esto. Bueno, a lo que quiero llegar. Cuando yo estaba ahí, había una enseñanza que ellos tenían muy arraigada y decían que tú podías creer en Dios, pero de acuerdo a como tú lo concibías. El hombre, la filosofía siempre nos va a enseñar de Dios como el hombre lo concibe. Y ellos decían, esa silla, si tú crees que esa silla es Dios, puedes creerle a la silla. Tú cree en Dios como tú lo concibas. Esta es la filosofía del hombre. Y el hombre ha hecho un Dios a su conveniencia. El hombre ha hecho un evangelio a su conveniencia. El hombre ha hecho un Dios de acuerdo a lo que él es. Pero no es el Dios de la Biblia. Gracias. No es el Dios de la Biblia. No es como tú lo concibas. Por eso hay muchas sectas. Por eso hay muchas religiones. Porque cada quien enseña como lo concibe. No como una revelación dada por el Espíritu Santo. Y nos dice en el 8, mirad que nadie los engañe. ¿Con qué? Por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Miren, yo con todo respeto lo digo. Una cosa es tradición y otra cosa es convicción. Y siempre que yo llegaba a ese lugar, en el anexo fue donde yo tuve así como que desarrollé un poquito más este conocimiento. Porque ellos decían acerca de un arraigo, acuérdense, estamos hablando de un arraigo. Y ellos traían arraigada una religión, la religión, digámoslo así, tradicional. Y ellos decían, es que esto fue lo que me heredó mi papá. Y es que yo creo porque esto fue lo que me heredaron. Yo les decía, mira, no es, o sea, el llegar al conocimiento de Cristo no es por tradición, es por revelación y es por convicción. Y no es como tú lo crees, no es como a ti te lo enseñaron, es como está escrito en la Biblia. Y muchos de ellos me decían, yo nunca había agarrado una Biblia. Yo todo lo que yo sabía era lo que yo había escuchado.
de mis padres. Pero ahora que estoy aquí es que entiendo quién es Jesucristo. Y muchas de esas personas a las cuales se les fue revelado Cristo salieron de ese lugar rehabilitados. Y lo vuelvo a repetir, Jesucristo es la diferencia. Por eso nos dice que nos cuidemos de filosofías, de cómo el hombre concibe a Dios. Cuando tú ya estás dentro de una relación, dentro de un conocimiento pleno de Cristo, es difícil. Va a ser muy difícil que alguien llegue con una hueca sutileza y te quiera envolver. No vas a ser envuelto. ¿Por qué? Porque tu vida está fundamentada en Cristo. Y aquí hay son 3 aspectos, creo. Yo escribí 3. Aquí Pablo nos advierte contra las filosofías. Y vamos a ver el 9 y el 10. ¿Qué dice? 9 y 10. Si alguien le da lectura. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Tenemos toda plenitud en Cristo. No necesitamos más. Tú ya tienes identificado cuál es el ABC del Evangelio. Y no hay necesidad de algo más porque Cristo lo llena todo. Porque Cristo lo es todo. Lo voy a leer otra vez. ¿Cuáles dije? 9 y 10. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos? ¿En la religión? ¿En quién estamos completos? ¿Quién es la autoridad suprema? Cristo. ¿Quién dice Cristo que eres tú? ¿Te ha revelado Cristo quién eres tú para Él? Eso te va a hacer permanecer en Él. Lo que Cristo dice de ti, no lo que el hombre dice. Es lo que Cristo dice de ti. ¿Sabes qué dice Cristo de ti? Otro punto muy importante. Vamos a leer del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Hasta cuándo les dije? Hasta el 15. No, perdón, me brinqué el 11 y el 12. Vamos a leer el 11 y el 12. Discúlpenme, es que ya me falla la vista. 11 y 12 dice: en él también fuisteis que circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos, que le levantó de entre los muertos. ¿Qué es circuncisión? Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? La circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era el testimonio visible. La circuncisión era testimonio visible. Y era un simbolismo de desarraigar de nosotros la carne. Luego Dios le demanda también en el pacto de la ley y les enseña que los varones se tenían que circuncidar. Pero esto solamente era para un testimonio visible.
cómo viene ese pacto que Dios hace desde Abraham hasta nuestros tiempos? También nosotros hemos recibido la circuncisión no hecha por mano, sino a través de la regeneración de su espíritu. ¿Qué dice aquí? Es un simbolismo de que nosotros desarraigamos la carne, ese pedazo de carne. Y a través de esto hay un testimonio visible de que somos de Cristo. ¿Cuál es? Cuando hemos desarraigado la carne. Esto lo hace una religión. ¿Usted cómo identifica? Yo se los he preguntado muchas veces y lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo identificas tú un testigo de Jehová? ¿Cuál es su principal característica de un testigo de Jehová? La vestimenta. ¿Eso los hace diferentes a los demás? Notoriamente. Sí. Eso exactamente, es algo que los hace aparentemente diferentes a los demás. Pero el tener una ropa, ¿cómo se podría decir? Distintiva, nos hace diferentes delante de Dios. ¿Qué nos hace diferentes delante de Dios? Ahorita Ado estaba cantando un canto. Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Esto hace la diferencia. Y esto es la circuncisión, desarraigar la carne de nosotros. Ahora vamos a leer el que estábamos leyendo. Ya vamos a acabar, hermanos. Ya andamos en eso. Lo voy a dar más rápido. 13 al 15. Ya, alguien léalo, por favor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Deuda cancelada. ¿Se imagina a todos los que tenemos una deuda económica en algún banco? Que te llegue una notificación y que te diga tu deuda ha sido cancelada. ¿Qué sentirías? Aparte de lo bonito, sentirías libertad. ¿Sí o no? La deuda cancelada a través de Él haber muerto en la cruz nos debe de traer paz. Agradecimiento. ¿Esto te lo da una religión? No. Eso solamente te lo da el conocer a Cristo y el haber sido libres. La deuda fue cancelada, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Todo estaba en contra nuestra. Éramos dignos totalmente del justo juicio de Dios, de morir. Éramos dignos de esto. Y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, todo era contrario. Quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los dominios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ahora entramos a un tema que se deriva de una relación personal con Cristo. Y dice así, vamos a leer del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios. Hasta 23, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrina de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, el culto voluntario en la humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando nosotros tenemos esa plena libertad, cuando hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz, y cuando nosotros hemos estado, y no solamente hemos sido oidores, sino también hacedores de la palabra, cuando hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿saben qué produce en nosotros? El carácter de Cristo. Pero aquí nos advierte del legalismo. Yo escribí esto. Las reglas severas solamente nos proveen una apariencia, pero no contrarrestan los apetitos de la carne. Mire, una vez, cuando yo estaba en el grupo de alabanza en Valle, fuimos invitados a un congreso de mujeres. Y fuimos a una iglesia un poco adelante de Salamanca, era municipio de Salamanca ahí. Y cuando llegamos, pues obvio, ya